días a todos. Antes de nada, agradecer especialmente a Cluergal, pero evidentemente a organizadores, patrocinadores, colaboradores, la organización de estas jornadas tan interesantes y en la que, pues a lo largo de los próximos minutos intentaremos describir las líneas de trabajo de la Xunta de Galicia en relación con la transición energética y la descarbonización en el ámbito de las ciudades recogidas en la Senda Enerxética de Galicia 2030, las cuales iremos describiendo y que seguramente vengan a resumir muchas de las líneas de trabajo sobre proyectos reales e iniciativas reales que se han venido recogiendo en las anteriores ponencias. Antes de empezar a describir estas líneas de trabajo, me gustaría simplemente complementar la contextualización del ámbito energético y medioambiental actual que también han trasladado mis predecesores y marcado por la incorporación a ley del Objetivo de Neutralidad Climática 2050, incluido el Pacto Verde Europeo, recogido, como digo, a nivel de ley, en la Ley Europea del Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Parece que va. Ámbito que se sitúa en un contexto verdaderamente complejo, no solo en el ámbito energético, pero desde luego tremendamente marcado e influenciado por ello. Objetivos a 2050 de neutralidad climática, estableciendo unos objetivos a medio plazo a 2030, ya de por sí ambiciosos y que en las revisiones posteriores de los objetivos iniciales han sido siendo todavía más, como es el caso del paquete de medidas Objetivo 55 o del Plan Repower, el plan que se aprobó el pasado mes de mayo, destinado a reducir rápidamente la dependencia energética con respecto a combustibles fósiles rusos y avanzar con rapidez en todos los procesos de transición ecológica. Complementado también con comunicaciones a nivel de la Unión Europea, como la de ahorrar energía, del pasado mes de mayo también, o más recientemente y a principios de agosto, con el Reglamento 2002/1369 sobre medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas. Escenario para el cual Galicia se viene preparando desde hace tiempo, especialmente a raíz de la elaboración, aprobación y presentación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, cuyos indicadores y actualización periódica se viene realizando a través de los diferentes planes regionales integrados de energía y clima, que nos encontramos actualmente en el primer periodo, en el primero de ellos, que comprende el periodo 2019-2023. Estamos, por tanto, en un escenario de alcanzar, con el objetivo de alcanzar una neutralidad climática en todos los sectores antes de 2050. La Ley Europea del Clima nos deja ya la base de los deberes posteriores, estableciendo como objetivo a partir de entonces el alcanzar las emisiones negativas a nivel del territorio de la Unión, y tras estas revisiones sucesivas de objetivos en ese escalón intermedio que es el año 2030, tenemos un objetivo de reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero respecto a las de 1990 de un 55%, de la fracción procedente de fuentes renovables de energía en el consumo final total de la Unión del 45%, objetivo recogido en el recientemente presentado Plan Repower, que viene a revisar de manera más ambiciosa la revisión anterior, que era de un 40% y que ya incrementaba ese objetivo de presencias renovables en el consumo de energía final, y que, entre otras medidas y otras actuaciones, establecen también objetivos más ambiciosos relacionados con la eficiencia energética, seguramente, y en el escenario de la publicación de, por ejemplo, el paquete de medidas Objetivo 55, todavía no metidos en la crisis energética global en la que nos encontramos, pero que desde luego tiene todo el sentido y toda la vigencia del mundo
el empezar primero por actuaciones de ahorro y eficiencia energética, seguidas por el aprovechamiento masivo, ¿no?, de fuentes renovables de energía. Añadido a esto, y más recientemente, comentaba antes el reglamento 2022/1369 de actuaciones coordinadas a nivel de la Unión para la reducción de la demanda de gas, se establece un ahorro en lo más inmediato, desde el pasado 1 de agosto hasta el próximo 31 de marzo, de un 15% de ahorro en la demanda de gas a nivel de la Unión, siendo este objetivo para España del 7%. Respecto a la posición de Galicia en todo este escenario, ¿no? Se han ido trasladando algunos de los principales datos, ¿no?, referidos a esta situación, y efectivamente, y en base al último balance energético de Galicia publicado por INEGA, correspondiente al año 2020, adelantaremos algún dato también del año 21 que viene a refrendar un poco la tendencia de los últimos años. Galicia transforma cerca del 10% de la energía primaria que se transforma a nivel del Estado, siendo que todavía pues la dependencia energética del exterior sigue siendo elevada. Estamos hablando de niveles del 61%, pero posteriormente comentaremos esa trayectoria y esa tendencia tendente a la disminución de esa dependencia energética del exterior. Y en términos de consumo final de energía versus energía primaria autóctona, mencionar también que la capacidad de autoabastecimiento pues nos sitúa en unos niveles de consumo del orden de las 5.447 kiloteps frente a los 2.546 kiloteps de energía primaria autóctona que somos capaces de generar hasta el momento y de aprovechar hasta el momento en nuestra comunidad. Energía primaria autóctona, prácticamente procedente toda ella de fuentes renovables de energía, y energía primaria importada procedente, pues prácticamente toda ella, de origen no renovable, ¿no? En términos de esta energía primaria autóctona, y como avanzaba Francisco Silva también en su presentación, como digo, principalmente procedente de fuentes renovables de energía, donde pues, la principal fuente de energía la constituye el viento, con cerca de un 35% en esa energía primaria de origen gallego, seguida por la biomasa, con algo más de un 30%, y el agua, muy cerquita, con esos aprovechamientos hidroeléctricos en el orden del 28%. Posteriormente, bueno, pues, aprovechamientos, ¿no?, de fuentes renovables de energía, como son, bueno, pues, biocarburantes, aerotermia, geotermia, etc. Pero principalmente viento, biomasa y agua son las principales fuentes de energía primaria autóctona que, como digo, constituyen fundamentalmente fuentes de energía renovable en nuestra comunidad. Por el contrario, en términos de energía primaria importada, prácticamente toda ella procedente de fuentes de energía fósiles, de origen fósil. La primera de ellas, o la principal, es el crudo de petróleo, con cerca de un 52%, seguida del gas natural, con orden del 27%, y tercera, productos petrolíferos, otros productos petrolíferos, con cerca del 14%. Comentaba antes el nivel de dependencia energética del exterior de Galicia, en la que, bueno, pues efectivamente todavía estamos en unos niveles elevados, para el año 2020 del 61%, para que tengáis una referencia. La media entre el año 2008 y 2018 de esta dependencia energética del exterior de Galicia se situó en un 75,2%, en el año 2019 descendió a un 71,5% y en el año 2020 descendió a un 61%. 61% que constituye, al menos y a expensas de la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, constituye el objetivo nacional de dependencia energética para el año 2030, que Galicia pues, lo está cumpliendo en el año 2020. Como digo, los datos adelantados del año 2021 vienen a refrendar también esta tendencia. En términos del consumo de energía final, históricamente, y efectivamente como se apuntaba en las presentaciones anteriores, movilidad y transporte, industria y edificación
son los tres sectores principales en términos de consumo energético, incluyendo también la generación de energía eléctrica, y por tanto los sectores principalmente causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, y en Galicia, el primer lugar lo ocupan los combustibles para transporte en términos de consumo de energía final, con algo más de un 33%. En segundo lugar, el consumo de energía eléctrica, con casi el 26%. Y en tercer lugar, los combustibles convencionales para uso térmico, con un 24,7%. En cuarto lugar, lo ocupan ya las renovables de uso térmico, con cerca de un 12%. Haciendo zoom en ese segundo consumo principal de energía final, que es el de la energía eléctrica, en el año 2020 aproximadamente algo más del 75% de la energía total bruta generada, de la energía total eléctrica bruta generada en Galicia, provino de fuentes renovables de energía, siendo que pues Galicia es la segunda comunidad autónoma, aun a pesar de ser la séptima en extensión, pues la segunda comunidad autónoma a nivel nacional en generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, ¿no? Y siendo también que la generación eléctrica de origen renovable superó a todo el consumo eléctrico de la comunidad, ¿no? Datos que vienen a ser refrendados también con el avance de datos de 2021. ¿no? En términos de fuentes de energía renovable, en el consumo de energía final, estamos ya en algo más de un 46%, donde el objetivo del PNIEC a 2030, insisto, está actualmente en proceso de revisión, donde el objetivo inicial del PNIEC a nivel nacional es de un 42% y donde también el objetivo a nivel de la fracción renovable en términos de la generación eléctrica de energía, pues se sitúan los objetivos para 2030 del 74%. En resumen, desde el año 20 en Galicia los principales objetivos establecidos por el PNIEC a 2030, salvo de dependencia energética del exterior, que estamos ya ahí, se superan desde el año 2020. Podemos ver también en esta estructura del histórico de generación bruta de energía eléctrica cómo progresivamente, y especialmente en los últimos años, esa fracción renovable en la estructura de generación pues va siendo cada vez mayor. Se va incrementando progresivamente esa fracción renovable, hecho pues absolutamente imprescindible para que la electrificación vaya asociada de una descarbonización efectiva, ¿sí? Si no conseguimos avanzar en un mix como este, o con esta tendencia, pues será difícil la descarbonización efectiva de los procesos. Teniendo en cuenta esta posición de Galicia, ¿no? como referente en el uso y aprovechamiento de fuentes de energía renovable, como continuación de las directrices energéticas de Galicia 2020, que establecían pues, los objetivos energéticos a alcanzar por la comunidad en ese año, pues la Xunta de Galicia aprueba recientemente su Axenda Energética de Galicia a 2030, que incluye 5 objetivos estratégicos, ¿no? que iremos desgranando en cuanto a medidas, acciones y ejes alineados efectivamente con su aplicación directa o más o menos directa con los ámbitos urbanos y de las ciudades, ¿no? El primero de estos objetivos estratégicos es, evidentemente, el alcanzar la neutralidad climática de la comunidad no más tarde de 2050, alineado con los objetivos europeos y nacionales. Disminuir la dependencia energética del exterior, como digo, pues con los últimos datos disponibles del año 2020 estamos ya en el objetivo establecido por el PNIEC a 2030. Contribuir a una descarbonización efectiva de los sectores económicos y sociales, vía electrificación, por supuesto, y avanzando en un mix eléctrico renovable, pero también vía la búsqueda de alternativas de actividades y procesos de difícil electrificación, ¿no? Como hemos visto ejemplos en el caso de Aqualia en la presentación de José Ramón, ¿no?
Por supuesto, todas las oportunidades que se puedan presentar asociadas a esta transición energética, que va asociada a tecnología y va asociada a nuevos aprovechamientos y nuevos desarrollos, intentar posicionar a Galicia como un polo energético innovador en unos cuantos ámbitos, ¿no?, de los cuales pues ya vamos teniendo muchas referencias como hemos visto, y contribuir a un sector industrial más competitivo basado pues en la eficiencia y en la sostenibilidad, ¿no? La Senda Energética Galicia 2030, con esa visión a medio plazo, se desgrana a partir de 7 ejes de actuación relacionados con el desarrollo de energías renovables, con la descarbonización de los sectores económicos y sociales, con la movilidad sostenible, con la economía circular, con el desarrollo tecnológico y la innovación, con la transición justa, por supuesto, y con el aprovechamiento, ¿no?, de mecanismos de financiación que efectivamente contribuyan a realizar una transición energética efectiva, ¿no? Todo ello orientado a la descarbonización de ámbitos asociados a los usos y transformación de la energía, porque estos usos y transformación de la energía sobre las emisiones totales pues son los mayoritarios, ¿no? Sobre las emisiones de gases de efecto invernadero totales, históricamente los usos y transformación de la energía en Galicia han constituido cerca del 80% de las emisiones totales de la comunidad, siendo que en estos últimos años están algo por encima del 70%, ¿no? Pero claramente es el objetivo sobre el que centrarse para conseguir, ¿no?, este proceso de descarbonización. Actuando, por supuesto, en aquellos ámbitos causantes de la mayor parte de estas emisiones. Generación de energía eléctrica, por supuesto, incluyendo toda la parte que tiene que ver con autogeneración y autoconsumo, con la movilidad y el transporte, con la industria, con pues, especial atención a aquellas actividades y procesos de difícil electrificación y asociados normalmente a electrointensivas, calorintensivas, y en los que los procesos de descarbonización pues son complejos y donde hay que buscar alternativas sostenibles, la edificación y, por supuesto, alternativas que permitan optimizar de manera clara y real el aprovechamiento y uso de fuentes renovables de energía, y eso únicamente será posible vía una adecuada gestión a través de las diferentes alternativas de almacenamiento energético que tenemos, ¿no? En todo este contexto, ya lo comentaba antes, pues de especial relevancia, por supuesto, de ser el primero de los pasos, que es el ahorro y la eficiencia energética. Ya en el Plan Europeo de Eficiencia Energética del año 2011 se identificaba a la eficiencia energética como el mayor recurso energético de Europa, hecho que viene a ser refrendado en la pasada comunicación, la pasada recomendación de la Comisión del pasado mes de septiembre del pasado año, titulado Primero la eficiencia energética, y que viene a ser refrendado, por supuesto, nuevamente en una situación pues verdaderamente crítica en lo energético, con la reciente comunicación de la Unión titulada Ahorro de energía, el pasado mes de mayo. En este escenario es en el que se trabaja esta hoja de ruta, esta Agenda Energética de Galicia, al objeto de sentar las bases que permitan la consecución de esos objetivos a medio plazo, en 2030, que permitan un adecuado proceso de descarbonización a 2050. Como comentábamos, Galicia es referente en el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía y debe de seguir siéndolo y debe de aprovechar todas las oportunidades que presenta o que presentará el futuro nuevo mix energético, ¿no? Seguramente no haya ninguna tecnología que predomine sobre cualquier otra de manera masiva, y al menos en los plazos que manejamos pues deberemos intentar identificar los mejores aprovechamientos posibles para los usos y demandas que podamos tener. Dentro de este escenario, como digo, y enfocado hacia ese nuevo mix energético, oportunidades claras en términos del aprovechamiento masivo, ¿no? Y de los gases renovables,
incluyendo por supuesto el hidrógeno verde, incluyendo la vertiente de circularidad en toda la parte de gestión de residuos y valorización energética de residuos para la obtención de biogás y biometano, que permitan desplazar el consumo de gas natural de origen fósil. Por supuesto, la energía eólica marina, comentaba antes Francisco Silva en su presentación, pues las costas o las zonas próximas a la costa de Galicia pues son una de las ubicaciones de mayor interés a nivel europeo para el desarrollo de esta tecnología, por supuesto, con absoluto respeto y el diálogo continuo con las actividades que ya se vienen desarrollando en el ámbito marítimo y, por supuesto, el almacenamiento energético. Entre otras, pero estos tres campos pues son claramente de interés en este enfoque al año 2030. La senda energética de Galicia se enmarca dentro del Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, en concreto dentro del eje 2, de Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático, y en concreto dentro de los objetivos estratégicos de fomento de una economía baja en carbono, basada en fuentes de energía más limpias, dando prioridad a fuentes de energía renovables y potenciando la eficiencia energética en todos los sectores, primero ahorro y eficiencia energética, y con el objetivo estratégico de garantía de una movilidad sostenible, ¿no? Tanto de los propios medios, ¿sí? de locomoción, de movilidad y transporte, como también de la infraestructura necesaria para suministrar energía a las diferentes alternativas de movilidad y transporte sostenible que podamos tener. Los objetivos cuantitativos a 2030 que incluye la senda, pues evidentemente alineados, ¿no? con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las de 1990, en un 55%, pasar de algo más del 46% actual al 58% de renovables en el consumo de energía final. Actualmente el PNIEC pues, establece un objetivo a 2030 para todo el territorio nacional de un 42%. Entendemos que se revisarán al alza esos objetivos en este proceso de revisión. Pasar del 75%, de algo más del 75% al 84,8% de renovables en la generación de energía eléctrica. El PNIEC está actualmente en el 74%, y para ello pues hemos desgranado 56 medidas recogidas en 23 acciones y a su vez englobadas en 7 ejes de actuación, que son los que comentaba anteriormente, que nos permiten disponer pues, de una hoja de ruta para pues, dotar de acción a todas esas medidas y que puedan llevarse a cabo para contribuir a alcanzar estos objetivos generales marcados por la senda, ¿no? Teniendo en cuenta además que las ciudades, sus ámbitos industriales próximos, pues son los causantes de más de 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la actividad humana, pues estos ámbitos urbanos pues desde luego constituyen un objetivo claro de actuación en las acciones y medidas a desarrollar por parte de la Xunta de Galicia en la Senda Energética de Galicia 2030 y en la consecución de estos ambiciosos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en relación con el eje 1, el de desarrollo de energías renovables, medidas relacionadas con el incremento de la producción de energía renovable, potenciando el aprovechamiento de los principales recursos energéticos renovables locales. Por supuesto, continuando con la apuesta y el apoyo a tecnologías que tradicionalmente ya se vienen implantando y desarrollando, fotovoltaica, biomasa, etcétera, pero también con el fomento del aprovechamiento de nuevas fuentes de energía renovable. Hablamos de biocombustibles, hablamos de eólica marina, hablamos de vectores energéticos que nos permitan una adecuada transición. Medidas, todas las que voy a ir describiendo, relacionadas principalmente con el desarrollo de nuevas líneas de ayuda e incentivos, la gestión de fondos para ayuda e incentivos, la promoción de proyectos, las inversiones en la propia administración pública. En una de las ponencias anteriores se comentaba también la necesidad de ejemplaridad por parte de la administración pública. En este sentido, desde hace ya unos cuantos años, pues la Xunta de Galicia viene
llevando a cabo planes de mejora de la eficiencia energética en todas sus instalaciones, centros educativos, hospitalarios, edificios administrativos. Y también en cuanto al soporte, orientación y asistencia para el impulso de actuaciones de interés, ¿no? Como digo, pues todas estas medidas, comenzábamos por la del aprovechamiento de los principales recursos renovables de origen local, los que históricamente ya se vienen apoyando y, por supuesto, el apoyo y soporte para una adecuada implementación de esas nuevas fuentes de energía. Por supuesto, medidas relacionadas con el impulso de las infraestructuras de almacenamiento energético a diferentes escalas y en las diferentes tecnologías que nos permitan un aprovechamiento más inmediato, ¿no?, de estos almacenamientos, que nos permitan gestionar de mejor manera las fuentes renovables de las que disponemos. Por supuesto, continuar con el impulso al autoconsumo eléctrico, en la generación distribuida, con especial atención a los nuevos modelos de desarrollo, ¿no?, y de implementación de estos procesos de transición, como pueden ser las comunidades energéticas locales o las comunidades energéticas empresariales, para las cuales, bueno, pues estamos empezando a prestar asistencia y orientación, sobre todo en la fase de definición y constitución, ¿no? Creemos que hay una parte importante, ¿no?, de desconocimiento de según qué nuevos modelos, ¿no?, de desarrollo y de implementación de fuentes renovables, y creemos que es ahí donde en estos primeros años debemos hacer especial hincapié, ¿no? Divulgación, orientación, información y, por supuesto, soporte en la definición de acuerdos, colaboraciones, estatutos que permitan regirse, por ejemplo, a comunidades energéticas locales y empresariales, aun a pesar de, como se comentaba anteriormente, falta todavía mecanismo normativo por desarrollar, ¿no? En términos de esos vectores energéticos nuevos, por supuesto, aquellas medidas relacionadas con el impulso y desarrollo para la aplicación de las tecnologías del hidrógeno, incluyendo el desarrollo de incentivos a proyectos de hidrógeno renovable que permitan, bueno, pues, generar conocimiento propio, generar confianza, que creemos que es también importante en el uso de estas nuevas alternativas, estas nuevas tecnologías, y que tengan una aplicación efectiva en términos de descarbonización. En el eje de movilidad sostenible, por supuesto, y como comentábamos antes, pues los combustibles para el transporte constituyen el consumo principal en términos de consumo de energía final en Galicia, con lo cual, y en la línea, ¿no?, de la parte de las actuaciones propias por parte de la Administración, la renovación de su parque móvil, tanto autonómico como local, el fomento del vehículo eléctrico, tanto en la parte de movilidad como en la parte de infraestructuras, con apoyos e incentivos. Y, por supuesto, también la movilidad eficiente y sostenible, algo más allá del vehículo eléctrico, especialmente en estos primeros años, donde pues, seguramente sea necesario un impulso a la renovación del parque móvil, históricamente pues, de los más antiguos a nivel nacional, que tenemos en Galicia con cerca de 14 años de media, y desarrollando o dando continuidad al Plan Gallego de Transición a una movilidad eficiente y sostenible. Por supuesto, fomento de movilidad sostenible urbana, interurbana, intermodalidad, sendas peatonales y ciclistas que permitan alternativas de movilidad sostenible. En el eje de descarbonización de sectores, medidas especialmente pensadas, ¿no?, para proyectos industriales de difícil descarbonización o de difícil renovación industrial, desarrollo de mecanismos de ayuda e incentivos que permitan a industrias, como digo, de difícil descarbonización, proceder con proyectos que les ayuden también en este proceso de transición, adecuándonos también, intentando adecuarnos también a los tiempos que necesitan las empresas para todo este proceso. Por supuesto, a nivel de edificación residencial, movilización de fondos para las rehabilitaciones a nivel de barrio, para el diseño de nuevas edificaciones públicas. De esta sesión, que es la de iniciativas de la Xunta de Galicia en materias de transición energética y descarbonización. Tenemos a Juan Ignacio Rodríguez, director de Energía de Enega.
Muy buenos días a todos. Antes de nada, agradecer especialmente a Club Ergal, pero evidentemente a organizadores, patrocinadores, colaboradores, la organización de estas jornadas tan interesantes, y en la que, pues a lo largo de los próximos minutos intentaremos describir las líneas de trabajo de la Xunta de Galicia en relación con la transición energética y la descarbonización en el ámbito de las ciudades, recogidas en la Senda Energética de Galicia 2030, las cuales iremos describiendo y que seguramente vengan a resumir muchas de las líneas de trabajo sobre proyectos reales e iniciativas reales que se han venido recogiendo en las anteriores ponencias. Antes de empezar a describir estas líneas de trabajo, me gustaría simplemente complementar la contextualización, ¿no?, del ámbito energético y medioambiental actual, que también han trasladado, ¿no?, mis predecesores, y marcado por la incorporación a ley del Objetivo de Neutralidad Climática 2050, incluido el Pacto Verde Europeo, recogido, como digo, a nivel de ley, en la Ley Europea del Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Parece que va. Ámbito que se sitúa en un contexto pues verdaderamente complejo, no solo en el ámbito energético, pero desde luego pues tremendamente marcado e influenciado por él, ¿no? Objetivos a 2050 de neutralidad climática, estableciendo unos objetivos a medio plazo a 2030, pues ya de por sí ambiciosos, y que pues en las revisiones posteriores, ¿no?, de los objetivos iniciales, pues han sido siendo todavía más, ¿no? Como es el caso del paquete de medidas Objetivo 55 o del Plan Repower, el plan que se aprobó el pasado mes de mayo, destinado a reducir rápidamente la dependencia de iniciativas, la generación de conocimiento en las tecnologías de hidrógeno renovable, por supuesto el desarrollo de proyectos innovadores asociados a la nueva estrategia de especialización inteligente de Galicia para el nuevo periodo 21-27, el fomento de polígonos empresariales ecoeficientes, precisamente a través del impulso de este nuevo modelo, ¿no?, de comunidades energéticas empresariales, extrapolando a los ámbitos empresariales o industriales la colaboración entre empresas, la colaboración entre industrias, que permita un mejor aprovechamiento energético en todos esos ámbitos, ¿no? Como digo, y en este caso dando soporte, especialmente en estos momentos, en esa fase de definición y de constitución, ¿no?, de este tipo de colaboraciones. Y también algo importante que se pretende, por supuesto, promover es la implantación de plantas de fabricación de componentes relacionados con las alternativas renovables de almacenamiento energético que podamos tener en Galicia, y que puedan suponer también un impacto positivo en el tejido productivo de la comunidad. Y por último, se comentaba también en alguna presentación anterior, no es posible un proceso de transición energética si este proceso no es justo y acomodado a los tiempos, ¿no?, de los diferentes sectores objetivo, ¿no?, de actuación en materia energética. Disponemos de un plan de ahorro energético dirigido a las familias con diferentes niveles de actuación, entre los que se encuentra pues la mejora de la eficiencia energética en los hogares a través de la renovación del equipamiento, principalmente electrodomésticos, por otros más eficientes, el impulsar campañas informativas y divulgativas sobre medidas de ahorro y hábitos de consumo eficientes. Por supuesto, también en todo este proceso dar soporte y el preceptivo apoyo, ¿no?, en los programas de formación de profesionales relacionados con las tecnologías renovables, de almacenamiento energético, de movilidad sostenible, etc. Y, por supuesto, complementar las actuaciones que ya el Gobierno del Estado pues ya viene prestando a los consumidores vulnerables o vulnerables severos, pues complementando, ¿no?, esas actuaciones a nivel del Gobierno del Estado para continuar ayudando y en algunos casos incluso bonificando al 100% las facturas energéticas de algunos de estos consumidores más vulnerables, ¿no?
Así que, bueno, pues relacionadas, como comentaba, ¿no? Pues con la gestión de fondos para ayudas e incentivos, la creación de nuevas líneas de ayuda e incentivos, acompasadas con las demandas, ¿no? que podamos tener en los diferentes sectores, la promoción de proyectos, las inversiones en la propia administración pública, el soporte, orientación y asistencia en el impulso de actuaciones de interés, bueno, pues son las principales iniciativas, ¿no? de la Xunta de Galicia en relación con la transición energética y la descarbonización en el ámbito de las ciudades. Lo comentaba antes, la Xenda está constituida por 56 medidas, de las cuales 32 están directamente relacionadas, son estas que acabamos de repasar, con su aplicación en el ámbito urbano, en el ámbito de las ciudades, ¿no? Por tanto, bueno, pues, es con las que pretendemos lograr, ¿no? Estos objetivos ambiciosos que nos hemos marcado para 2030 y, como digo, pues para que, además de un impacto positivo en el ámbito energético y medioambiental, lo puedan tener también en el tejido productivo de la comunidad, en su competitividad, en reforzar la posición de Galicia como región referente en el ámbito energético sostenible y, por supuesto, y como comentaba Francisco Silva en su intervención, todo esto pueda contribuir a una mejora de la calidad de vida de todos nosotros, especialmente los que habitamos las ciudades, ¿no? Que falta nos hace. Simplemente recordar el contacto los diferentes líneas de contacto, ¿no? que hemos establecido en la Xunta, en concreto en INEGA, y para todas aquellas convocatorias de ayuda relacionadas con ahorro, eficiencia energética y aprovechamiento de fuentes renovables de energía, hemos habilitado teléfonos directos para cada una de las convocatorias. En el apartado de subvenciones pues están ahí pues todo el detalle de cada una de estas convocatorias, por supuesto a vuestra disposición para cualquier duda, consulta, necesidad de orientación en cuanto a las solicitudes que podéis tener, y otras líneas también de asesoramiento y orientación que ha habilitado la Xunta de Galicia, como a través de la Oficina Galicia Empresa, a través de la Oficina Next Generation y, en concreto, y en relación con INEGA, a través del correo oficinatécnica.inega@xunta.gal, relacionados con las diferentes convocatorias del PERTE, energías renovables, hidrógeno y almacenamiento. Y hasta aquí, muchas gracias.